haciendo y contágiele la alegría de poder alabar juntos. Hágalo, hermano, voltee a su derecha o a su izquierda y dígale, vamos a gozarnos delante del Señor. Vamos a gozarnos delante del Señor, es el tiempo de alabar a Dios, así que hermanos, vengan, vamos a hacerlo juntos. Eso es. Muy bien, hermanos. Y otro favor grande que les quiero pedir, hermanos. Sé que es complicado y escuchaba a mi hermano Suriel hace algunas horas que decía, a veces es difícil que nos podamos relacionar, es complicado, pero nosotros mismos ponemos de repente muchos frenos y creo que ahorita que tenemos la oportunidad de contar con estas plataformas deberíamos aprovecharlo y si pudieran prender sus cámaras los hermanos que yo no conozco, que son muchos, sobre todo los que son de la localidad de López. No tengan miedo, hermanos, vamos a alabar juntos al Señor. Este canto que vamos a entonar se titula Alabarle. Y la razón por la que nos hemos reunido el día de hoy es para glorificar el nombre de Dios. Dice este canto, nos hemos congregado este día, precisamente este día, para darle honra, para darle la alabanza. Así que te invito, hermano, a que puedas encender tu cámara y que compartas esta con cada uno de nosotros en esta hora y podamos gozarnos delante del Señor. Congregado en este día para darle honra. La música tocamos, levantamos para darle gloria. las manos exaltamos. Un son de ha llenado este lugar con el propósito de su nombre levantar. Alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, adorarle. Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel, muy fiel. Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Nos hemos congregado para darle honra. La música tocamos, las voces elevamos para un son de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de su nombre levantar. Alabarle, alabarle, solo a Él.
alabarle, adorarle, Él ha sido fiel. Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Amén. Alabarle, cantar la gloria de su nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque es digno. Es digno. Solamente por eso. Porque es digno de recibir toda la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Aunque tú y yo no quisiéramos darla, dice la palabra, las piedras lo harían. Las piedras declararían. ¿Y por qué no aprovechar entonces la oportunidad tan hermosa que el Señor nos da? La oportunidad tan gloriosa que Dios tiene a bien concedernos de poder alzar nuestra voz, de poder unirnos en adoración a las huestes celestiales que día y noche están diciendo: santo, 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 digno eres tú, por cuanto has hecho, por toda la creación que has hecho. Así que vamos a seguir bendiciendo el nombre de nuestro Dios en esta tarde. Hay otro canto que se titula Tu nombre, oh Dios. ¿Sí lo conoces? Dice: Tu nombre, oh Dios, exaltaré. Dime que sí lo conoces, por favor, si no vamos a tener que cambiarlo. Dame un segundo. Canta conmigo. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Una vez más, tu nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Amén. Amén. Eres tú. Recibe la adoración de parte de tus hijos.
Y no sé tú, hermano, pero la verdad es que yo cada que tengo la oportunidad de bendecir el nombre de Dios, pues me gozo al 100, sin reservas, hermanos. Es la situación que tenemos que aprender a disfrutar, hermanos. Cada instante que el Señor nos concede es una oportunidad única e irrepetible. Y en estos tiempos, como bien mencionábamos hace un momento, pues lo único que tenemos cierto es que nuestra vida está en las manos del Señor, hermanos. No hay otra cosa de la que podamos estar más seguros. Dice la palabra, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos también para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, hermanos, del Señor somos. Así que yo confío que todos podamos tener esa convicción, esa certeza, para que podamos de alguna manera aprovechar cada momento que el Señor nos concede estar en esta oportunidad de vida. Y bueno, pues ya empezando a disponer un poco nuestro corazón, nuestra mente para escuchar la palabra del Señor, quisiera que podamos entonar un par de cantos que tienen que ver con esta situación de cuando el Señor nos miró, de alguna manera nos rescató, tuvo a bien amarnos y darnos una nueva oportunidad. Y la pregunta que surge en nosotros es, pues, ¿qué sería de nosotros si el Señor no hubiera tenido misericordia? ¿Dónde estaríamos en este día? Quiero que reflexiones en esta pregunta y que puedas cantar conmigo este canto para Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se mueve en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por la gracia del Señor, la historia sería completamente diferente para cada uno de nosotros. Así que démosle la gloria al Señor por haber tenido misericordia de cada uno. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
si no fuera por la gracia salvadora del Señor, ¿dónde estaríamos? Y con este canto, pues justamente viene un llamado, ¿verdad? Un llamado para todos aquellos que aún y cuando ya han escuchado del Señor, no han aceptado de todo corazón el sacrificio de Cristo al Señor como su Salvador. Y pareciera que es algo paradójico, pero aún hay casos. Entonces, creo que este canto, este llamado de parte del Señor para cada uno de nosotros es bastante oportuno. Es el himno 165, hermanos. Se titula Pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, quiero amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ya le puse de esa. Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que oyó el redil, he aquí tu benigno Señor, en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él.
tu buen Salvador. Amén. Y no sé tú qué piensas cuando cantas este canto, pero dice la tercera estrofa: si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor, Él será quien alivie esos pesares, esas dolencias. Y yo estoy seguro que en más de una ocasión tú has tenido alguna experiencia donde has experimentado esto, donde has tenido situaciones que te han llevado al límite, donde quizás has dicho, híjole, no sé por dónde, no sé hacia dónde. Y el Señor, en su infinita gracia, en su infinito amor, te levanta, te abraza, te consuela, te conforta y te dice, adelante, adelante. Entonces, pues no sé, a veces, ¿por qué perdemos el tiempo y no venimos a sus brazos cuanto antes, corriendo, buscando su apoyo, su protección, su cariño, su presencia? Creo que es algo que deberíamos hacer todos los días, buscar la presencia del Señor, de tal manera de que aprendamos a disfrutarla en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en todo lo que sentimos, y que lo busquemos con una pasión cada vez mayor, cada vez mayor. No es un tiempo mal aprovechado, todo lo contrario. El tiempo que tú pasas cerca del Señor es la mejor inversión que puedes hacer. Y bueno, pues vamos a entonar una última alabanza para escuchar la palabra del Señor. Si estás de acuerdo en que podamos escuchar al Señor después de este último canto. Que dice así: Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria.
santidad, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Amén. Toda la gloria, la honra y el honor para el único que la merece. Así que te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos elevar una oración a Dios para escuchar la palabra que tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Y pues que el Señor haga la obra en tu vida, en mi vida, y que la palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, y platiquemos con nuestro Padre Dios. Bendito y buen Dios, es hermoso, Señor, rendirte la alabanza y la adoración. Y estos momentos, Padre, son especiales, pero precisamente en esta antesala, Padre Dios, creo que lo que nos ha movido para estar aquí delante de ti, Señor, es escuchar tu palabra, es poder alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser completo, Señor, a través de ese pan que tú tienes para cada uno de nosotros, a través de tu palabra que es viva y que es eficaz, Padre Santo, en la vida del creyente. Te damos gracias porque tú has tenido a bien, Señor, ocupar a hombres, a mujeres para este fin de compartir el reino, Señor, a través de este ministerio. Y en esta tarde, Padre Dios, te bendecimos por la vida de nuestro pastor, nuestro hermano Suriel Martínez, que pues sabemos, Señor, que es un siervo que busca tu rostro continuamente, Padre, y que tú respaldas este trabajo que él realiza. Así que no dudamos, Señor, que tu Espíritu le acompaña, Padre. Lo único que te pedimos es que tú abras nuestro entendimiento, nuestros sentidos puedan estar todos, Señor Dios, completamente concentrados, atentos a escuchar tu palabra, y que pues todas las distracciones que pudieran llegar, Señor, a nosotros en este momento puedan ser disipadas, Padre. Bendícenos a todos. Gracias, Padre Dios, por esta oportunidad tan hermosa que nos das de estar juntos. Que todo sea para la gloria de tu nombre, Padre, y la edificación de tu iglesia, Señor, que conformamos todos. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, en los méritos preciosos, maravillosos de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.
Bien, hermanos, creo que estamos listos y más que dispuestos a escuchar a nuestro Dios a través de nuestro hermano Suriel. Así que yo le cedo la palabra y vamos a escuchar la predicación que tenemos para cada uno de nosotros en esta tarde. Gracias hermano Jorge. Dios te bendiga. Quiero aprovechar para darles la bienvenida a todos ustedes, hermanos, mis amados hermanos de la localidad de López Mateos. Son una bendición para nosotros, hermanos. Nos da mucho gusto tenerles entre nosotros en este servicio, en esta tarde. Le damos gracias a Dios por su misericordia. Sean bienvenidos, mis hermanos también de la Villada, sean bienvenidos, hermanos. Es un deleite poder alabar al Señor juntos. Y antes, hermanos, de yo empezar a compartir la palabra del Señor, quiero darle el espacio a nuestro pastor Moisés, amigo Moy, para que él también eleve al Señor una ofrenda especial, y acto seguido yo compartiré el mensaje de Dios a través de su palabra. Entonces, adelante, Moy, por favor. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Bueno, pues voy a cantar para el Señor. No sé si se escuchan bien la guitarra. En la luz del alba ya se puede ver toda la presencia del grande que nos hizo ser. Quiero llegar a Él, quiero serle fiel. Sobre toda cosa yo le quiero a Él. Ven, te invito a ver sus maravillas y su gran poder. Una conclusión tendrías como yo. No hay como Dios. Astros y gusanos, todo Él lo formó. Para el bien de los hombres, todo Él lo dio. Agradecerle ya todo lo que hoy te da, y en ningún momento te olvides de Él. Si tú quisieras solamente ver sus maravillas y su gran poder, y una conclusión tendrías como yo. No hay como Dios. Maravillas y su gran poder, y una conclusión tendrías como yo. No hay como Dios. Aleluya, amén. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, pastor. Hermosa alabanza. Hermosas alabanzas también las que nos dirigió nuestro hermano obrero Jorge Esteban Martínez. Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. He escogido un tema basado en la carta a los Hebreos. Si tiene usted ahí su escritura, en Hebreos capítulo 4.
versículo número 16. Es un canto muy hermoso el que ha cantado nuestro hermano Moy, de su autoría. Dios te bendiga, Moy. 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acércate confiado. Ese es el título de este mensaje que el Señor nos ha dado en esta tarde. Acércate confiado. Hay una rama de los judíos ortodoxos llamados los Hasids, que en el siglo número 18, ellos comprendían, hermanos, el riesgo que significaba mirar a Dios. Y entonces un rabí de nombre Uri lloraba cada mañana al dejar su casa para ir a orar. Llamaba a sus hijos, llamaba a su esposa a su lado y lloraba con ellos como si nunca los fuese a volver a ver. Cuando le preguntaban por qué, él respondía de la siguiente manera: cuando yo comienzo mis oraciones, yo clamo al Señor y luego oro diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Quién sabe lo que pueda hacerme el poder del Señor en ese momento, después de haberlo yo invocado y antes de rogar pidiéndole misericordia? Este hombre, este rabí, sabía de la enorme importancia que tiene la presencia de Dios. Para eso solamente valdría que nosotros recordáramos aquel encuentro que tuvo el profeta Isaías cuando él lo describe en su libro, en el capítulo número 6, versículo número 5, diciendo: entonces yo dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo yo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En verdad, hermanos, la presencia de Dios es algo tan sublime, pero velado también para el ser humano. De tal manera que Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, en su primera carta a Timoteo, hablando acerca del Padre, diciendo lo siguiente: Él habita en luz, pero esa luz es inaccesible. Y a ninguno de los hombres lo ha visto, ni puede verlo tampoco. Ninguno ha visto a Dios, hermanos, ni podemos verlo. Simplemente porque nuestra naturaleza no soportaría, hermanos, la santidad de Dios, el resplandor de Dios, el poder de Dios. De hecho, el relato sagrado, hermanos, nos dice que Moisés, después del encuentro con Dios, bajó del monte y había sido tanta la maravilla que él había podido contemplar, vivir, que la Escritura dice que su rostro, hermanos, resplandecía. Y era tal la intensidad del resplandor que fue necesario para que los demás pudieran verlo y hablar con él, que él utilizara un velo en su rostro para cubrirse. Los estudiosos, hermanos, los estudiosos de la palabra concuerdan en que el escritor de la carta a los hebreos es de origen judío por el manejo tan detallado de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Aunque no tenemos claro quién fue el autor, no conocemos su identidad, sabemos que él tenía un profundo conocimiento acerca del judaísmo. El propósito de esta carta,
que conocemos como la carta a los hebreos, era, hermanos, afirmar en la fe a aquellos creyentes que tenían este trasfondo judío y que estaban siendo fuertemente tentados a regresar atrás, a dejar de lado la fe en Cristo y comenzar nuevamente a poner los ojos en los rituales. Y un pasaje revelador a este respecto, hermanos, es la misma carta a los hebreos en el capítulo 10, versículo número 39, que usted puede meditar de manera más detallada una vez que hayamos concluido, hermanos. Pero en Hebreos 10:39 la escritura dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sirva este texto, hermanos, para enfatizar el exhorto que está haciendo el escritor a sus destinatarios de no volver atrás, de no regresar a aquello que ya habían dejado por la gracia de Dios. En los primeros versículos de este capítulo número 4, del cual yo he tomado la base, hermanos, podemos observar que se aborda, hermanos, el asunto del reposo de Dios, hablando acerca de las promesas que Dios había hecho a los israelitas. Enseguida, de los versos 14 en adelante, el autor, hermanos, va a proceder a hacer una comparación entre Aarón, el hermano de Moisés, constituido como sumo sacerdote del pueblo de Israel, y Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y es, hermanos, en estos versos donde vamos a centrar precisamente en esta tarde nuestra atención. Déjeme compartirle un primer momento que hay en la revelación de Dios para con el pueblo de Israel. El libro del Éxodo nos revela, hermanos, que el pueblo de Israel no conocía a Dios. Lejos habían quedado ya aquellas manifestaciones gloriosas a Abraham, a Isaac, a Jacob, y por eso es que algunos adoptaron la frase de el Dios de nuestros padres, porque ya no tenían ellos en ese momento un conocimiento claro de Dios, no habían escuchado la voz de Dios, no conocían la voluntad de Dios, porque habían pasado, según la misma escritura nos dice, hermanos, más de 400 años esclavizados en Egipto. Habían ya sucedido varias generaciones, las cuales se habían olvidado ya de todo lo que el Señor había hecho cuando se manifestó Dios a ellos con poder sobre la creación para rescatarlos. Cuando vemos nosotros lo que hoy llamamos las 10 plagas, a través de las cuales Dios libertó a su pueblo de Egipto. Y una vez que fueron libres, el Señor se hizo presente en un suceso maravilloso. Si gustan, hermanos, ahora sí buscar el libro del Éxodo en el capítulo número 19, sin perder de vista, por favor, el texto base de Hebreos capítulo 4, pero si podemos ir, hermanos, a Éxodo capítulo 19, versículo número 18. Dice así: el pueblo de Israel, hermanos, ha salido de la esclavitud con brazo fuerte, con el brazo extendido, la mano fuerte, dice la palabra. Y en el capítulo 19 del libro del Éxodo, versículo número 18, leemos lo siguiente: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Verso 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía. ¿Cómo le respondía a Dios, hermanos? Dice en la última parte del verso 19, con voz tronante. El monte, hermanos, humeaba, sacaba humo, el monte temblaba. Está el Señor, Dios, manifestándose al pueblo de Israel. Hay fuego, el humo sube como si el horno fuera un horno ardiendo. Sube el humo, y el monte, dice el texto, se estremecía en grande manera. ¿Cómo le fue a usted en el reciente sismo? Hace poquito tiempo,
más de 7 grados, 7.5, por ahí estaba el grado en la escala de Richter del sismo. Se sacude uno. Imagínense sacudiéndose por la presencia de Dios. Todo se mueve, está temblando, el Señor está hablando, se oyen truenos, se oyen relámpagos de una manifestación sobrenatural, de tal manera, hermanos, que el pueblo no podía hablar con Dios. Le tenía terror, a tal punto que le dijeron a Moisés, no, Moisés, mira, nosotros vamos a morir, mejor, ¿sabes qué? Habla tú con él, tú habla con él. Y lo que él te diga, ven tú a decírnoslo, porque nosotros no podemos hablar con él. Avance a un capítulo, al capítulo 20, y vea en el verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Así dice el texto. Es decir, hermanos, el pueblo está ahí, está acampando alrededor del monte, está observando cómo el monte se estremece, cómo hay relámpagos ahí, estruendos, cómo sube el humo, como si se estuviera incendiando el monte. Y entonces la reacción del pueblo, ¿cuál es? La reacción es que ellos temblaban y se pusieron de lejos. Y entonces dice el 19, y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Quiero que noten, hermanos, cómo el pueblo temblaba a causa del poder de Dios manifestado en el monte Sinaí. Tenían miedo. ¿Quién no lo tendría, hermanos? Si nosotros hubiéramos estado en ese momento, ahí seguramente nosotros también estaríamos temblando. La presencia de Dios era imponente. Ellos percibían a Dios como un ser inalcanzable, todopoderoso, pero también incomprensible. Y después del peregrinaje en el desierto, hermanos, la Escritura nos dice en Deuteronomio capítulo 5, cómo Moisés, hermanos, retoma este suceso. Y si me acompañan a Deuteronomio capítulo 5, en su escritura, verso 22 en adelante. Deuteronomio 5:22 en adelante. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Está hablando Moisés. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Amén. Dejamos ahí la lectura. La escena, hermanos, que nos muestra la Escritura es en verdad aterradora. Dios le está dando al pueblo una probadita, una pizquita nada más de su poder. Pero esa probadita, hermanos, bastó para llevarlos a suponer que morirían ante la presencia del Dios vivo. Y esto, sin duda alguna, hermanos, les impidió tener una relación cercana con el Señor, porque ellos no podían percibir a Dios como un padre, sino solamente como el creador de todas las cosas, el que tenía el control de todo, el soberano, pero no con esta familiaridad. Hoy muchos nos hemos quedado con esta imagen de Dios.
un Dios airado, un Dios distante, un Dios que se revela en la creación. Sí, como dice Romanos 1, que su eterno poder y deidad se hacen visibles aún en aquellas cosas que se han revelado a nosotros como la creación, pero que está lejano, que no es cercano a mí, que no se preocupa por mí, que no se interesa por mí, que quizá tenga más cosas más importantes que hacer. Sin embargo, vemos a Jesús diciendo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y podemos decir, dice el escritor Pablo, Abba Padre. Abba Padre, papito. Papi chulo, dice mi hijo cuando quiere que yo lo abrace. Se acerca conmigo y me dice, papi chulo, papito. Si yo solo me quedo, hermanos, con esta imagen de Dios como airado, como terrible, yo voy a quedar, hermanos, atrapado en la imagen de un Dios que está sobre mí, esperando verme caer, a ver a qué horas me equivoco para azotarme, hermanos, con su látigo inquisidor. Y a este respecto quiero hacer una aclaración pertinente a fin de que se entienda lo que estoy diciendo. Por supuesto, hermanos, que la imagen de Dios que la Biblia nos presenta es un Dios que es amor, pero al mismo tiempo es un Dios justo. Es un Dios amoroso, como es también un Dios castigador. Así lo presenta la Escritura. Si nosotros, hermanos, no tenemos este equilibrio, podemos distorsionar la imagen de Dios y podemos cargarnos hacia el legalismo, a creer que nada de lo que hagamos va a satisfacer a Dios, porque somos menos que nada y no hay nada que podamos hacer para agradarlo. Por lo tanto, nos la viviremos todo el tiempo decepcionándolo. Y por eso hacemos obras y obras y obras y obras tratando de ganarnos su favor. O bien podemos caer en el libertinaje y decir, bueno, al fin que Dios es amoroso, al fin que Dios es comprensivo, es tierno, es compasivo, perdonador, pues entonces vamos a darle, como decimos en mexicano, vuelo a la hilacha. No, hermanos, no. Necesitamos tener este equilibrio. Pero si quedamos en la imagen del Dios airado, que está esperando nada más que alguien cometa un error para enseguida descargar toda su furia, hermanos, ¿quién podría entonces relacionarse con un Dios así? Observe en los textos que hemos leído cómo el pueblo no se atrevía a acercarse a Dios debido a su santidad. Recuerden la experiencia de Isaías que leímos al principio, que yo les relaté al principio. ¡Ay de mí que soy muerto! He visto la gloria de Dios y yo soy un hombre inmundo de labios y estoy en medio también de un pueblo que es inmundo también. Pero el verso que tenemos como base, hermanos, en Hebreos capítulo 4, verso 14, que el escritor nos va a ilustrar, hermanos, respecto del sacerdocio de Aarón, pero no se va a detener ahí, va a ser un contraste entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Jesucristo. Quise llevarlos a esta parte de la historia, porque si no entendemos esta primera parte de la historia, no vamos a poder comprender la segunda parte de la historia. Esta primera parte es una parte, hermanos, marcada precisamente por el temor, por el terror, por el temblor, por el distanciamiento. Se alejaban en lugar de acercarse. Ese es un primer momento. Ahora quiero hablar con ustedes, regresando al pasaje de Hebreos, por favor. Regresamos a Hebreos capítulo 4, verso 14. Porque, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo dice su escritura? Acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si el sacerdocio, hermanos, de Aarón fue útil, porque si decimos que no fue útil, hermanos, es ir en contra de la sabiduría de Dios. Claro que fue útil, pero fue imperfecto y era temporal. Entonces, si ese sacerdocio imperfecto, temporal, fue útil a los propósitos de Dios, ¿cuánto más, hermanos, el de Jesús, quien es, escuche bien, nuestro gran sumo sacerdote? A diferencia de Aarón, hermanos, Cristo no ministra como sacerdote en ningún tabernáculo terrenal, sino en uno celestial. Aarón, en su función como sumo sacerdote, necesitaba presentar 2 ofrendas en el día de la expiación. Una primero para santificarse él y otra para santificar al pueblo. Pero Cristo, mis amados, Cristo Jesús presentó una sola ofrenda para siempre a través del derramamiento de su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Así que Cristo proveyó entonces su sangre para nuestra salvación, no solamente por un día, por una semana, por un mes, por un año. Lo hizo, hermanos, para siempre. Nos brindó su gracia, misericordia, amor y salvación para siempre. Gloria a Dios, hermanos, por Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Algunos hermanos, seguramente usted ha escuchado esta historia, que algunos afirman, hermanos, que el sacerdote podía caer muerto en el lugar santísimo cuando entraba a ministrar una vez al año, según nos dice la Escritura. Y que si no se preparaba bien, según las instrucciones divinas, entonces debería entrar con una cuerda atada, hermanos, alrededor de su tobillo, por si caía muerto, sonaran unas campanillas que usaba en el borde de su vestimenta y decían, ya murió. Cayó, sonaban, ya se murió. Y entonces había que sacarlo con esa cuerda. Sin embargo, hermanos, esto es más bien una historia que fue relatada muchos siglos después de que se hicieran estos sacrificios, y no tenemos una base sólida, hermanos, para afirmar que esto haya sido cierto. Lo que sí miramos en Éxodo es que había efectivamente campanillas, hermanos, alrededor del manto cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, y se oía así el sonido de esas campanillas que llevaban sus vestiduras. Pero no hay registro de que llevaran también una soga para poder sacarlos en caso de que ellos murieran, hermanos. Jesús ha realizado su labor de una manera, hermanos, tan excelsa, tan extraordinaria, que ha venido a ser para nosotros autor de eterna salvación. Cantábamos hace un momento, pecador, ven a Cristo Jesús. Porque Él, hermanos, ha sido para nosotros autor de eterna salvación. E incluso capítulo 10, verso 14 de esta misma carta a los Hebreos, hablando de Cristo, hermanos, se nos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Levante su mano, ¿cuántos hemos sido, hermanos, santificados en la sangre de Cristo? Levante su mano. Gloria a Dios. Con una sola ofrenda, mis amados, con una sola ofrenda, Cristo nos hizo perfectos. Gloria a Dios, hermanos, por Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y es precisamente, hermanos, este sacerdocio de Cristo lo que nos faculta para poder retener nuestra profesión, nuestra fe. ¿Por qué el creyente puede permanecer firme? Porque puede anclarse en ese sacrificio que lo hizo perfecto una sola vez y para siempre. En el verso 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, hermanos. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él puede, y de hecho lo hace, hermanos, compadecerse de nosotros. La compasión es la manifestación del amor hacia alguien desprotegido
o en necesidad. Es no solamente el sentir, pobrecito, porque eso equivaldría más bien a la lástima. La compasión es cuando la persona es movida a hacer algo en favor del otro. Y por eso miramos como la Escritura dice, pero llegado el cumplimiento del tiempo, Cristo Jesús vino al mundo enviado por Dios el Padre para poder rescatar a aquellos que estaban bajo el dominio del pecado. Y la Escritura nos dice que Él se compadece de nosotros, hermanos. Jesús nació como cualquiera de nosotros, vivió su niñez, vivió su adolescencia, su juventud, como cualquiera de nosotros, comió como cualquiera de nosotros, se rió como cualquiera de nosotros, lloró incluso también como lloramos nosotros, caminó, hermanos, como usted y yo caminamos, luchó como también nosotros luchamos. En pocas palabras, hermanos, Él vivió como nosotros vivimos. Por tanto, hermanos, Jesús entiende nuestras debilidades. Jesús entiende nuestras luchas. Jesús entiende, hermanos, nuestros tropiezos. Jesús entiende nuestras necesidades. Jesús entiende, hermanos, que a veces nosotros cedemos a la tentación. Jesús entiende que en ocasiones salimos reprobados cuando somos sometidos a prueba. Jesús sabe también que a veces no reaccionamos de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. No reaccionamos de la mejor manera ante las adversidades de la vida. Jesús sabe todo eso. Jesús fue como nosotros. Jesús también, dice el texto, fue tentado en todo según nuestra semejanza. La diferencia es que sin pecado. Por eso Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 22, hablando de Jesús, dice, el que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Cordero de Dios, como dijo Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera una mentira, ni siquiera algo que pudiera proferir, un insulto, absolutamente nada, hermanos. No hizo pecado, no cometió pecado, pero Él puede compadecerse de cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante conectar el verso 14 con el verso 15 y posteriormente con el verso 16 de este capítulo 4 de la carta a los Hebreos? Hermanos, porque Jesús murió por nosotros, tomando sobre sí los pecados de la humanidad. Sí, hermano, Jesús murió por ti. Jesús tomó tus pecados. Jesús tomó mis pecados. Él tomó los pecados de todos los que hemos puesto nuestra fe en Él para perdonarlos una sola vez y para siempre. No hay, hermanos, yo lo sé, no hay manera de explicar esta experiencia. Nuestro lenguaje está tan limitado, está tan corto que no alcanzamos a poner en palabras este suceso tan extraordinario, tan hermoso. Como tampoco hay palabras para describir el sufrimiento de Jesús por nosotros. Mientras estaba Él en la cruz, siendo crucificado, Él estaba llevando el pecado del mundo, el castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue sobre Él. Al que no conoció pecado, afirma el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, por nosotros lo hizo Dios pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿No bendice usted a Dios por eso? ¿No se llena usted de gozo de pensar que tenemos, hermanos, un gran sumo sacerdote que en los días de su carne, hermanos, ofreció ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente? Si es posible, dijo el maestro en el Getsemaní, que pase de mí esta copa, que así sea, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él, hermanos, caminó la senda marcada, y Él fue muerto por nuestros pecados. Si no hubiese sido de esa manera, el verso 16 pierde su sentido. Porque
al decir acerquémonos pues, lo está diciendo basado en el verso 15, en el verso 14, dado que tenemos en Cristo un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo como nosotros, que vivió de acuerdo a nosotros y que puede compadecerse por nosotros. Ahora, hermanos, surge este verso bellísimo, hermanos, el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me encanta, hermano, me encanta. Me conmueve hasta lo más profundo de mis entrañas, como el escritor de la carta a los Hebreos nos dice en este verso: acérquense. No se alejen, no se alejen, no se retiren. Acérquense, acérquense. Algunos comentaristas, hermanos, afirman que este verso encierra la idea de que cuando gritamos pidiendo ayuda, Dios oirá y correrá a ayudarnos. Esa es la intención del texto. Cuando usted está en problemas, cuando usted está en necesidad, usted puede gritar: Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, socórreme. Señor, no puedo más. Y el texto dice que el Señor oirá desde los cielos y correrá a ayudarle, como un padre, hermanos, que ve a su hijo en problemas y acude dejándolo todo de manera inmediata, hermanos, a rescatarlo. Dios no permanecerá inerte. Dios no permanecerá, hermanos, indiferente al sentir de su hijo. Acérquense pues, no tengan miedo. Acérquense pues, tienen licencia para hacerlo. Acérquense pues, acérquense con confianza, acérquense pues con rapidez. Quizá usted recuerde el caso de la conversión de Saulo, que a la postre fue llamado Pablo, hombre fiero, celoso, perseguidor de la iglesia, según él, creyendo que hacía la voluntad de Dios, causando, hermanos, estragos, terror en los primeros cristianos. De tal manera que se nos dice en el libro de los Hechos que cuando están lapidando al justo Esteban, Saulo consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo en ese acto tan terrible. Era tal, hermanos, la fama de Saulo que después de que él tiene el encuentro con el Señor en el camino a Damasco, queda ciego. Y el texto nos dice, hermanos, que cuando Dios se le revela a Ananías, un profeta, un siervo, le dice: quiero que vayas y le lleves a él este mensaje y que ores por él para que él recobre la vista. Él te ha visto en visiones y yo te envío a ti. Si usted ha leído este pasaje en Hechos capítulo 9, usted va a notar que Ananías no quería ir, hermanos. Que él estaba totalmente en desacuerdo con eso. Y su argumento es el siguiente. Le dice al Señor: Dios, ¿acaso tú no sabes qué clase de hombre es este? No, hasta acá me ha llegado su fama. Yo hasta acá sé que él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, para tomar y llevarse los cautivos. Algunos estudiosos dicen que los llevaba de los cabellos, los arrastraba, los aventaba ahí a la cárcel, hermanos. Y él dice: no sabes. Capaz que voy y me agarra a mí también. A lo mejor no ve, pero sigue teniendo manos y en una de esas me pone también a mí una corretiza y me lleva preso también. Al final, hermanos, Ananías accede a ir porque Dios lo manda. Pero él no quería acercarse a Saulo a causa del temor que sentía, el terror incluso que sentía acerca de él y su fama que bien ganada la tenía Saulo. Pero cuando es convertido a la fe de Jesucristo y él quiere acercarse a los otros discípulos, ahora apóstoles, tampoco se quieren juntar con él porque tenían miedo de él. Creían que era una treta, que era un engaño para así reunirlos y llevarlos presos también. Y ahí vemos la figura de un hombre llamado Bernabé.
Ese hombre fue el instrumento que el Señor utilizó para que él conectara a Saulo con los otros apóstoles. ¿Por qué comento esto? Porque lo que hacía que Ananías y los apóstoles se alejaran de él era que le tenían temor por lo que habían oído, por la fama que él tenía, por los testimonios que habían escuchado, y por esa causa no querían ellos acercarse. Pero Bernabé les dice, no, miren, acérquense, no le tengan miedo, miren, él ya es nuestro hermano, él ya ha creído también en Cristo, acérquense pues, no tengan miedo, vengan para acá. Y este es el punto al que yo quería llegar, hermanos, porque Juan, en la primera carta de Juan, si gusta usted anotarlo, primera carta de Juan, capítulo 4, versos 17 en adelante, nos va a decir lo siguiente. Leo este pasaje. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire qué hermosas palabras de Juan para nosotros. El amor de Dios se perfeccionó en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice que siendo nosotros aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se puso entonces de manifiesto al dar a su Hijo amado el sacrificio por ti y por mí, amado hermano. Y dado que Jesús es nuestro sumo sacerdote, podemos acercarnos confiadamente. Ahora yo quiero que notes el segundo momento, que es el contraste, y vamos acercándonos a la parte final del mensaje. Hebreos capítulo 12, por favor. Versos 18 en adelante. Por favor, Hebreos 12, 18 en adelante. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez. Y dice así, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hermanos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén, hermanos. ¿Quién puede acercarse a Dios? Dice el escritor. Nosotros no somos de aquellos que temblaban. Nosotros no nos hemos acercado a ese monte tan terrible que aún si un animal se acercara tenía que ser muerto, cuanto más también la persona.
¿quién puede acercarse? ¿Quién en su humanidad? ¿Quién en su pecaminosidad? ¿Quién en su inmundicia? ¿Quién en sus propias obras, por muy buenas que le parezcan? ¿Quién podría acercarse al trono de Dios? Ninguno, hermanos, ninguno. Es un hecho que ninguno de nosotros, por nosotros mismos, puede acercarse al trono de gracia. Pero si lo hacemos, hermanos, en los méritos de Cristo, podemos acercarnos. Si nosotros hemos recibido, hermanos, el Espíritu de Dios, si hemos sido sellados con su Santo Espíritu, si nosotros podemos en esta tarde y en cada despertar decir: Abba, Padre, papito hermoso, papito chulo, Padre bendito, amado Padre, podemos acercarnos, no en nuestros méritos, hermanos amados, pero sí en los méritos de Cristo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Es motivo de grande gozo saber que el sacrificio de Cristo nos ha hecho, hermanos, santos, justos, perfectos delante de Dios. Por eso yo te digo, has fallado, hermano. Acércate confiadamente. Has renegado. Acércate confiadamente. Has mentido, has traicionado, has robado, has defraudado, has traicionado, hermano. Acércate confiadamente. Has cometido inmoralidad sexual. Acércate confiadamente. Has dudado de su presencia amorosa en tu vida, obrando para tu bien. Acércate confiadamente. Has creído que lo que a ti te pasa no le importa a Dios. Has creído que Él no tiene control de esta pandemia y de todo lo que sucede en tu vida. Acércate confiadamente. Has decidido alejarte porque sientes que Dios no te escucha o que no ha respondido a tus plegarias. Yo te digo de parte de Dios en esta hora, acércate confiadamente. Acércate al trono confiadamente. Hace muchos años, un anciano estaba sentado a la entrada de la Casa Blanca en Washington, en Estados Unidos. Su ropa ya estaba muy gastada. Estaba incluso cubierta de polvo. Sus ojos llenos de lágrimas. Y entonces un jovencito se detuvo, lo miró y con compasión, cariñosamente le preguntó: ¿por qué llorabas? Y entonces el hombre le explicó que su hijo estaba en el ejército, condenado a ser fusilado porque desertó de su puesto. Los guardias, dijo este hombre, que hay en el patio de la Casa Blanca no me dejan entrar, no puedo entrar a hablar con el presidente. Y estaba sumamente aturdido por esta causa. El señor Lincoln es tan bueno y es tan generoso que si él se enterase de todos los detalles de la deserción de mi hijo, estoy seguro que él lo perdonaría. Y entonces este joven le dijo: yo lo puedo acompañar a ver al presidente. ¿Tú? Dijo el hombre. ¿Tú me vas a acompañar? Y él le dijo: sí. Pero ¿cómo es esto posible? El señor Lincoln es mi padre. Y él me deja entrar para hablar con él siempre que yo quiero. Y así fue como este pequeño acompañó a este hombre al interior de la Casa Blanca, y después de que Lincoln, el presidente, escuchó la historia, decidió otorgarle el perdón a ese soldado condenado. Hermanos, si esto puede hacer una persona humana, ¿cuánto más el Hijo de Dios, que es bendito por los siglos? Y ustedes pueden pedir, dijo Jesús, cualquier cosa en mi nombre y yo la haré saber a mi Padre. Así que, hermanos, de parte de Dios se los digo, acerquémonos confiadamente. Permítame hacer una oración
para concluir con este mensaje. Que Dios bendiga su santa palabra. Acerquémonos, hermanos, confiadamente en esta hora. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia y lo hacemos confiadamente. Así como el Padre es movido a misericordia para actuar en favor de su Hijo que le necesita, así, Señor, podemos acudir a ti. Pues en el nombre de Jesús se nos dio la potestad de ser hechos tus hijos. Y podemos acudir a ti de día y de noche. Tenemos suficientes razones en la palabra, suficientes promesas en tu escritura para creer que somos escuchados, Señor. Si en algún momento de nuestra vida hemos tenido duda, incertidumbre, rechazo, si hemos pecado, hoy, Señor, en el nombre de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote, nos acercamos al trono de tu gracia para pedir perdón. Hemos sentido nuestras fuerzas desfallecer, tal vez. Nos acercamos al trono de tu gracia para ser revestidos de esa nueva fuerza. Si hemos sentido, Señor, que lo que hemos hecho ya es tan desagradable a tus ojos que no tenemos ya ninguna oportunidad, Señor, hoy venimos nuevamente en el nombre de Cristo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hoy, Señor, no nos acercamos a ti con miedo. Hoy, Señor, no nos acercamos a ti temblando. Hoy nos acercamos a ti confiadamente en los méritos de Jesús para recibir, Señor, respuesta a nuestra necesidad. Si hay necesidad de ser disciplinados, Señor, bendecimos esa disciplina porque con ella reafirmas que somos tus hijos. Pues qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos. Seríamos entonces, Señor, bastardos y no hijos. Pero hoy nos acercamos confiadamente. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes y a retener nuestra profesión. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que ha tenido en su corazón conectarse, Padre, a este culto virtual. A nuestros hermanos amados en López Mateos, a su pastor Moisés, a nuestros hermanos en La Villada y a nuestros hermanos, Señor, en Los Reyes y en otros lugares que están también, Señor, junto con nosotros celebrando este culto. Nos acercamos confiadamente porque podemos hallar gracia, porque sabemos que nuestras luchas no te son ajenas y porque tú comprendes todo lo que nosotros sentimos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te bendecimos. Te reconocemos. Te damos la gloria y honra. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros, para que con una sola ofrenda nos hiciera perfectos en tu Hijo amado. Por Él te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Puede usted bendecir el nombre de Dios. Puede usted decir gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos Uriel. Alabado sea el Señor, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermanos Uriel. Bendito sea el Señor, hermanos. Amén. Yo quisiera Amén. que pudiéramos siempre recordar que no importa lo que suceda, hermanos, mientras hay vida, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué le parece si nos Amén. acercamos confiadamente Amén. a través de una alabanza que nos va a dirigir nuestro hermano Moy, que nos llenará también de esa esperanza, de ese consuelo? Y posteriormente abriremos los micrófonos por si alguno de ustedes quisiera expresar algún comentario, alguna reflexión, hermanos, algo que quisiera compartir. Gloria a Dios, hermanos. Por Jesús. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Adelante, Pastor Moy. Tengo la esperanza de que un día de llegar el Señor con miles de ángeles el cielo surcará. Cuando suenen las trompetas y los cielos se abrirán,
para darle paso al rey que no sabe gobernar. Millones de personas en el cielo podrá ver las señales que anuncian la venida de Jesús. Habrá tristeza en la gente que su vida fue de mal, mas aquellos que cumplieron su mandato cantarán tiempo de paz, no habrá final para amar. Cuando llegue el fin aquel Dios vivo, mis lágrimas y penas las olvidaré. Viviré siempre esperando a Jesucristo, y cuando vuelva a encontrarme en su camino, sigue la confianza firme en mi corazón, con mis hermanos esperando el regreso del Señor. Seguiremos siempre en oración hasta que podamos ser escogidos de la mano de aquel que ha de volver. Tiempo de paz, no habrá final para amar. Cuando llegue el fin aquel Dios vivo, mis lágrimas y penas las olvidaré. Viviré siempre esperando a Jesucristo, que cuando vuelva a encontrarme en su camino, cuando llegue el fin aquel Dios vivo, mis lágrimas y penas las olvidaré. Viviré siempre esperando a Jesucristo, y cuando vuelva a encontrarme en su camino. Aleluya, amén. Amén, gloria a Dios.